Bueno, si hoy vamos pues a continuar con nuestro estudio expositivo de la primera epístola de Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo del 18 al 24, damos la bienvenida siempre a los que nos están viendo por medio de la grabación en el canal de YouTube. Primera de Pedro 2, del 18 al 24. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los discípulos difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oramos. Padre, gracias te damos, primeramente por la salvación, y gracias ahora por esta palabra, Señor, que va a ser expuesta. Te rogamos, amado Dios, que no tomes en cuenta la debilidad del predicador, y que ahora en la exposición de tu palabra, tu Santo Espíritu ministre, tanto a los aquí presentes como a los que están viendo esta grabación, Padre Santo. Transforme, Señor, los corazones, Padre Santo, que todo lo que se habla traiga gloria a tu nombre y edificación a cada uno de los oyentes. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y haciendo un breve recuento vimos en los versículos del 9 al 10 anteriormente, habla de cuál es nuestra posición en Cristo, que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo de Dios, ¿verdad? Y en los versículos del 9 en adelante, vemos viviendo de acuerdo a nuestra posición como pueblo de Dios. Y cómo es absteniéndonos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Eso lo vimos en los versículos del 11 al 12. O sea, viviendo, primero nos muestra, y esto es algo que siempre vemos nosotros en lo que son en los escritores bíblicos. Primero nos muestra cuál es nuestra posición en Cristo. Y luego nos muestra cómo debemos de vivir de acuerdo a esa posición. Y es aquí donde yo siempre insisto que muchos, lamentablemente, predicadores fallan, porque o se van a un lado o se van al otro, en extremo, y no tienen el balance. A veces hablan solamente de nuestra posición en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Perfecto, pero no hablan de las responsabilidades que viene con esa posición. Y otros solamente hablan de nuestras obligaciones en Cristo, pero no hablan de cuál es nuestra posición en Cristo. Entonces no podemos llevar a cabo esas obligaciones si no sabemos primeramente cuál es nuestra posición. Pero siempre vemos este balance en los escritores bíblicos, lo vemos en Pablo, lo vemos en Pedro, o sea, primero cuál es nuestra posición y luego cómo nosotros tenemos que actuar de acuerdo a esa posición. Y es lo que vemos como pueblo de Dios, somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, como dijimos anteriormente, títulos que se le dan al antiguo Israel. Ahora Pedro lo aplica a la iglesia, el nuevo Israel de Dios, el verdadero Israel de Dios compuesto de judíos y de gentiles. Pero entonces los versículos del 11 al 12 ahora nos enseña cómo es que debemos de vivir de acuerdo a esa posición. Y es batallando contra esos deseos porque estamos en Cristo y somos nueva criatura y hemos sido transformados, pero todavía queda esa naturaleza pecaminosa con la cual tenemos que batallarnos día a día. Y tenemos que estar conscientes, porque si no estamos conscientes, entonces ¿cómo vamos a batallar? ¿Cómo vamos a estar preparados para la guerra? La guerra mayor no es contra el diablo ni contra los incrédulos, es contra nosotros mismos. Y tenemos que estar conscientes que el enemigo lo llevamos nosotros mismos dentro de nosotros.
Y tenemos que estar conscientes de eso. Y es sobre eso, esos deseos pecaminosos que tenemos que batallarnos constantemente. Los deseos van a estar ahí, son genuinos. Como dice Martín Lutero dice, dijo en una ocasión, tú no puedes evitar que un pajarillo esté dando vuelta alrededor de tu cabeza. Lo que tú puedes evitar es que ese pajarillo haga un nido en tu cabeza. Y los deseos van a venir, los deseos van a estar. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer es ceder a ellos. Los deseos van a venir, los pensamientos van a venir. ¿Quién no está orando y de repente se le viene hasta un pensamiento blasfemo? Uno dice, Dios mío, ¿pero qué es esto? Si estoy orando, ¿cómo viene este pensamiento aquí? No lo puedes evitar. Puedes evitar llevar a cabo ese pensamiento, seguir meditando en él. Entonces es importante. Ahora, de los versículos 13 al 17, que fue el mensaje de la semana pasada, habla ahora cómo batallándonos contra esos deseos que se batallan contra el alma, esos deseos pecaminosos. Ahora nos habla de someternos a las autoinstituciones humanas, al rey y al gobierno, que es lo que vemos en los versículos del 13 al 17. Y esto por causa del Señor. No es porque el que esté en el gobierno sea del partido que nosotros elegimos o votamos, sino por causa del Señor. Y dejamos claro que este sometimiento es siempre y cuando no vaya en contra de la Escritura o de lo establecido por Dios, porque en ese caso es necesario obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios. Si el gobierno me pide a mí que yo tengo que casar parejas del mismo sexo, yo tengo que oponerme a eso. Yo no puedo ceder ahí. Igual que cuando habla de la mujer sometida al marido, siempre y cuando el marido se someta a la palabra de Dios. Porque si el marido no se somete a la palabra de Dios, la mujer no se puede someter a las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces es importante. Igual que como vamos a ver ahora, el sometimiento aún en los trabajos seculares, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Y uno de los temas bastante conflictivos hoy en día, que dejamos la semana pasada claro, es que en esas leyes, un tema muy presente hoy en día, están las leyes de inmigración, a cuales nosotros como cristianos tenemos que someternos. O sea, es una completa contradicción un pastor o una iglesia diciendo que se declaran en contra de las leyes de inmigración a favor de los inmigrantes ilegales. No voy a entrar en el tema porque lo discutimos la semana pasada, pero cuando citan ese pasaje de que tengamos, de que no engañes al extranjero, y en otras palabras, no abuses del que tengas compasión, y dice porque fuiste extranjero en la tierra de Egipto, eso no es un versículo para sacarse de contexto y enseñar o apoyar la inmigración ilegal. O sea, vemos claramente, primeramente, si vamos al texto, al contexto histórico, cómo entraron los israelíes a Egipto. No fue que José le dijo, mira, conozco un coyote, vamos a entrar por allá, por la frontera, ilegalmente. No, consultó con el faraón y entraron bajo el permiso de faraón. Y es el proceso que tenemos que seguir como cristianos. Que hay cristianos que están en la actualidad en países ilegalmente, tal vez no eran creyentes o no tenían el conocimiento cuando tomaron esa decisión, pues ahora tienen que poner las cosas en manos del Señor y procurar legalizar y hacer las cosas como Dios manda. O sea, tenemos que someternos a las leyes, porque dice claramente que no hay ninguno que esté en poder si no es por Dios, aún los perversos. Dios puede poner reyes o gobernantes perversos como juicio a una nación, como puede traer buenos gobernantes para bendición de una nación. Tanto en uno como el otro, Dios está en control y están puestos ahí por Dios sin quitar la responsabilidad humana, sea que llegaron esos gobernantes ahí por un golpe de estado, sea que llegaron bajo el voto de la población. Dios usa aún los medios para llegar al fin sin quitar la responsabilidad de las personas. Soberanía de Dios, responsabilidad humana van de la mano, siempre es importante. Ahora, eso nos lleva ya al tema de hoy, que es el de los versículos 18 en adelante, y espero con el favor de Dios cubrirlos toditos. Antes de entrar a esos versículos, quiero un pasaje que se me pasó la semana pasada a leer, y está en 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Cuando estamos hablando de ese sometimiento, y primeramente ese sometimiento en el versículo 3 dice, por causa del Señor, por causa del Señor. El motivo es la conciencia delante de Dios. Por causa del Señor, someteos. Ahora,
Primera de Timoteo 2, 1 y 2 dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo. Esto no es una opción. Cuando él dice exhorto ante todo, esto no es una opción si usted quiere. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y aquí cuando dice por todos los hombres se refiere a todas las clases. A todas las clases. El comentario que yo tengo aquí en la Biblia de Estudios Teológicos lo deja bastante, explica lo mismo, o sea, explica lo mismo. Por todos los hombres se refiere a toda clase de hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tal vez alguien dice, y es que yo lo he escuchado aquí mismo, no, fulano de tal no es mi presidente, y no se siente en la obligación de orar por él. Bueno, esto no es opcional, es un mandato. Estamos llamados a orar por los que están en eminencia, nos gusten o no nos gusten. O sea, y tenemos que orar para que podamos vivir quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Ahora, un paro aquí rapidito. Es una contradicción. Nosotros como cristianos, en los países donde hay democracia y se elige por el voto, ¿no?, del pueblo a los gobernantes, que nosotros como cristianos estemos dándole el voto a un político o a un partido que va en contra de los valores cristianos, que va a perseguir los valores cristianos. Y esto es sin entrar en política, pero es que tenemos que tener ciertos principios y aplicarlo, porque el evangelio hay que aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida. Entonces es una contradicción como cristiano yo apoyar a un político que odia los valores cristianos, que va a estar implementando el matrimonio del mismo sexo, que va a estar implementando leyes de aborto, que va a estar favoreciendo estos movimientos y a la misma vez va a causar persecución a la iglesia, lo cual está pasando en países como Canadá y en algunos países europeos ya. Y aquí mismo han tratado de hacerlo. O sea, donde están ya con esto del mensaje de odio, usted no puede decir que la homosexualidad es pecado. Lo acusan de un mensaje de odio. Esto está pasando ya en países europeos. Entonces, ¿cómo yo voy a decir, bueno, yo tengo que orar para que vivamos quieta y reposadamente y a la misma vez estoy dándole el voto al que va a perseguir la iglesia? Una contradicción completa. O sea, es una contradicción completa. Es como decir yo necesito tranquilizar los nervios. Prepárame un café cubano bien cargado para relajarme. Es lo mismo. Entonces queremos vivir quieta y reposadamente, pero vamos a darle el voto al que va a imponer leyes en contra del cristianismo, el que va a estar persiguiendo la iglesia, el que va a estar obligando a mis hijos en la escuela a recibir una educación a favor de la homosexualidad. Una completa contradicción. Completa contradicción. Ahora sí. Ahora eso nos lleva a lo que estamos hablando, que el sometimiento por causa del Señor a todas las instituciones humanas, ya sea el rey como superior, y esto nos lleva ahora al trabajo secular, que vamos a ver en los versículos del 18 en adelante. Y comienza diciendo, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Primeramente tenemos que ir al contexto histórico. Contexto histórico, está hablando aquí de lo que es a vuestros amos, se está refiriendo a los esclavos. Habían esclavos en la época bíblica, o sea, y tenían amos. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo es sujetaos a vuestros amos. O sea, no está diciendo, no, porque primeramente aclarar, la esclavitud en tiempos bíblicos no se basaba en color de piel, como vino a ser después. O sea, la esclavitud en tiempos bíblicos era desde personas que eran prisioneros en una guerra, hasta personas que se vendían a sí mismos o vendían a sus hijos cuando no podían pagar una deuda. Entonces, la esclavitud en tiempos bíblicos mayoritariamente era así. No es hasta ya muchos siglos después cuando entonces viene a ser la esclavitud ya de los africanos por cuestión de color, que curiosamente no son los blancos los que van primeramente a esclavizar los africanos, sino que son las mismas tribus africanas los que empiezan a vender a sus propias
gente a los blancos. Eso es importante, porque a veces cuando se habla de racismo, pero vamos a empezar, ¿quién fue quien empezó a atrapar a los mismos negros africanos y venderlos a los blancos europeos? O sea, fueron los mismos africanos los que los capturaban y los que se los vendían. Así que por ahí empieza la cosa. Ahora, vemos que después, siglos después, en tiempos ya más recientes, los que empiezan a trabajar para abolir la esclavitud fueron los cristianos. Fueron los cristianos, o sea, basado en la igualdad y en valores bíblicos. Aún así, en el Nuevo Testamento no se da un mandato a abolir, aunque es una injusticia. O sea, y aquí es que vemos que también se dividió Estados Unidos en la guerra civil, que tenía hombres de Dios a favor de la esclavitud y hombres de Dios en contra de la esclavitud. Y ambos citaban la Biblia. O sea, ¿por qué? Porque como aquí no se manda a abolir la esclavitud, los que estaban a favor de la esclavitud se apoyaban en esto. Pero los otros también, o sea, mirando cómo debe de ser el comportamiento y los abusos que habían en la esclavitud, también se basaba aquí, porque como vamos a ver, aquí también hay mandatos para cómo tienen que ser los amos con los que están bajo su cargo. Pero gracias a Dios, hoy en día no tenemos la esclavitud. Bueno, todavía existe en algunos países y curiosamente, o sea, todavía se siguen vendiendo esclavos. Pero en términos generales no es algo que esté legalizado como eran unos siglos atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestro contexto? Pues entonces lo aplicamos en el área de trabajo secular. En el área de trabajo, esto aplica hoy en día lo que es en el área de trabajo. Yo no tengo un amo, pero sí tengo un jefe. Y es autoridad que está sobre mí. Otro punto importante antes de seguir adelante es que el trabajo no viene a consecuencia de la caída del hombre. El trabajo no es una maldición, aunque algunos piensan que sí. El trabajo no es una maldición. Dios da la orden de trabajar antes de la caída. O sea, Dios le da lo que son la responsabilidad al hombre de cuidar el huerto antes de la caída. Y nosotros como iglesia tenemos que tener eso claro. O sea, el trabajo no es como después tal vez la Iglesia Católica Romana lo vendió como que era parte de la caída y como que era una maldición para el hombre. O sea, no, el trabajo, Dios es una responsabilidad que Dios le da al hombre antes de la caída. Que después de la caída empeoró la situación, sí. Con más trabajo, con el sudor de tu frente. Pero el trabajo y la responsabilidad de trabajar está antes de la caída del hombre. Y Pablo dice a los tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma. Entonces sí que vemos que es una responsabilidad. Ahora, dejando esto claro, nosotros tenemos que trabajar en nuestro trabajo, someternos por causa del Señor. Criado está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y yo estaba conversando con mi esposa esta mañana, y tengo que admitirlo aquí, porque como yo siempre, cuando yo predico, el primero que le predico es a mí. Y a mí me cuesta tanto aplicarme lo que predico como a los que me escuchan. O sea que yo siempre lo he dicho, la parte más fácil de un sermón es predicarla. La parte verdaderamente difícil es aplicarse lo que uno predica. Y a eso es a lo que estamos llamados. Pero yo tengo que reconocer, cuando yo estaba preparando este mensaje, meditando en que yo mismo he tenido un gran tropiezo con esto. ¿Y sabe cuándo he tenido ese tropiezo? No en mis primeros años de cristiano, no cuando estaba más joven y era más impulsivo, no, después de viejo. Después de viejo y con más conocimiento de la palabra del Señor, es que me ha costado más a mí aplicarme esto. En ocasiones, o sea, porque bajo la excusa de que el jefe es difícil, o de que no aprecia, o de que es que no me gusta el tono que me habla, y en ocasiones uno hasta ha quebrantado lo que dice aquí, pues tú no estás respondiendo. O sea, y tengo que reconocerlo para vergüenza mía. O sea, entonces, y algo que estábamos hablando la semana pasada, que a veces uno piensa que porque uno tiene ciertos años en el Evangelio o más conocimiento, que se supone que uno está más seguro, que fue algo que habló el hermano Miguel Núñez también. No, tenemos que estar aún más pendientes.
O sea, eso no garantiza que ahora las pruebas van a ser o las tentaciones van a ser menos difíciles. Y las tentaciones pueden venir de todas maneras. Siempre pensamos en la tentación de sexo o la tentación de borrachera o de droga. No, pero aún en estas cosas también tenemos que esforzarnos. Aún en el trabajo, la actitud de nosotros como empleados debe de ser la mejor, teniendo en mente que estamos trabajando como para Cristo, como explica el apóstol Pablo. Como para el Señor. Yo tengo que trabajar como para el Señor. No en que si aprecian o no aprecian mi trabajo. No en que si es amable o deja de ser el jefe. Yo tengo que trabajar. Primeramente someterme. No porque se lo merezca o porque me cae bien o porque me comprende o porque aprecia mi trabajo. No, sino con una conciencia para tener limpia, como dice en el versículo 13, por causa del Señor. Por causa del Señor. Y es algo que a veces como cristianos fallamos. Es triste el testimonio que dan muchos que profesan ser cristianos en los trabajos. A veces son los peores empleados, los más irresponsables. Después cuando viene el castigo dicen que es una prueba de Dios, que es el diablo atacándolo. No, es la irresponsabilidad suya y usted está cosechando simplemente las consecuencias de su conducta. O sea, o van a hablarle a alguien de Cristo. Yo lo he dicho aquí en varias ocasiones. Un copastor en una iglesia que yo asistí muchos años atrás, cuando yo trabajaba en Winn-Dixie, como chofer, él trabajaba en el almacén. Pues en una ocasión lo estaban buscando y no aparecía. ¿Sabe dónde lo encontraron? En una estiva trepado allá arriba, durmiendo. O sea, qué vergüenza. Imagínase este pastor hablándole de Cristo, del Evangelio, a uno de los supervisores, después que lo agarran en eso. O sea, debemos de ser un ejemplo. Tenemos que estar claros que, y es lo que yo siempre he insistido, el Evangelio no es simplemente aquí el domingo. El Evangelio es para vivirlo cuando salimos de aquí. Ahora cuando vamos manejando a nuestros hogares. Como esposo, como padre de familia, como esposa, como madre, como padre. En el trabajo. Es que el Evangelio tiene que afectar todas nuestras áreas. Y si no lo hace, entonces tenemos que cuestionar si hemos conocido verdaderamente el Evangelio. Y eso es lo que volviendo aquí vemos. Está sujeto con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, o sea, no solamente a los que son fáciles. Alguien puede decir, se nota que usted no conoce a mi jefe. Pues aunque sea una persona difícil, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios. Y miren lo importante aquí. Aquí el motivo es a causa de la conciencia delante de Dios. No es por temor al castigo. No es que si me pongo medio respondón, entonces me pueden suspender. O no es que si ven que estoy llegando tarde, me pueden suspender o darme una reprimenda. No, es por causa de la conciencia. Delante de Dios sufre molestia padeciendo, oiga bien lo que dice ahí, injustamente. Quiere decir que si a mí me suspenden del trabajo porque yo llego tarde, si a mí me llaman la atención porque voy al baño y me quedo media hora en el baño metido en el teléfono mientras se supone que esté trabajando y produciendo, yo no puedo decir que me están tratando injustamente. Yo no puedo decir esto es una prueba. Oh, porque soy cristiano, mira ahora que la han cogido conmigo porque soy cristiano. No, es simplemente me están castigando justamente. Lo que la Biblia dice es, merece aprobación si alguno por causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Yo hago mi trabajo lo mejor que puedo, me desempeño lo mejor que puedo, no simplemente para que me den un ascenso, no para que me den un aumento en el salario, sino lo hago como para el Señor. Lo aprecien o no lo aprecien, reconozcan mi labor o no la reconozcan, yo sí tengo que seguir trabajando arduamente como para el Señor. Y si aún así siendo yo el mejor empleado que puedo ser, aún así me tratan injustamente, entiendo que me castigan injustamente, no me dan tal vez el ascenso, no me dan tal vez el aumento que me deberían de dar, dice que yo por la conciencia delante de Dios, o sea, aguante esas molestias, padeciendo injustamente, pues que
gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, ¿qué gloria es? Que como yo digo, yo llego tarde al trabajo. Yo hago una mediocridad de trabajo. Entonces me dan una disciplina y yo la soporto. Bueno, pues está bien, tenías que soportarla porque te la buscaste, te la mereces. Pero la cuestión aquí es soportar la disciplina cuando es injusta. Eso es lo que está hablando aquí. Y eso merece aprobación delante de Dios. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero ¿por qué el Señor permite esto? Es lo primero que a veces nos sentimos tentados, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios permite? Pero si ahora que estoy yo sirviendo al Señor, que me estoy esforzando más, es cuando peor me están tratando. Bueno, muchos llamados cristianos no entienden esto por el evangelio diluido que le han presentado, porque les presentan, ven a Cristo y simplemente decreta o demanda y ya todos tus problemas se van. Pide con fe y ya automáticamente no vas a tener problemas. No, eso es un falso evangelio, especialmente el falso evangelio de la prosperidad. Pero aún en iglesias evangélicas de sana doctrina, aún en nuestras iglesias bautistas y algunas llamadas reformadas, no se habla de esto. No se advierte, no se prepara al pueblo de Dios. O sea, entonces cuando vienen los problemas, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es que lo dejó claro. ¿Y qué dice? ¿Decreta? No. Dice, confía, yo he vencido al mundo. Pablo advierte, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces nosotros como cristianos no deberíamos de sorprendernos cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los ataques injustamente. Solamente basta mirar la historia de la iglesia. Solamente basta mirar el mismo ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Oposición constante. ¿De parte de quién? De los líderes religiosos. Y muchas veces van a ser los líderes religiosos o en las congregaciones los primeros que nos van a atacar injustamente. Y de donde va a venir la persecución. Y de donde van a venir las calumnias. Y tenemos que estar preparados para eso. No podemos decir, yo no quiero saber de la iglesia, yo no quiero saber de Cristo, yo sirvo a Dios a mi manera. Porque fui decepcionado, porque fui atacado, tratado injustamente por un líder, por un pastor, por quien sea. No, la Biblia nos advierte, nos deja ejemplos. Jesucristo fue primeramente atacado y perseguido por los líderes religiosos. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a perseguir a los apóstoles? No fueron los romanos, fueron los líderes judíos religiosos. Y lo mismo sigue hoy en día. El ataque principal viene de adentro de la iglesia, no de afuera. Los que más daño le están haciendo al evangelio por su mal testimonio y comportamiento son los que profesan ser cristianos y profesan ser líderes del cristianismo. Basta ver en las televisiones estos charlatanes del evangelio de la prosperidad, haciéndose millonarios, engañando a las personas. Y esos son los que mayor daño están haciendo. Y muchas personas que han estado en estas iglesias ya no quieren saber de la iglesia ni de Cristo por causa de estas personas. Tristemente, vuelvo y digo, el mandato de la iglesia no es simplemente a bautizar. El bautismo es el primer paso del discipulado, es a discipular. Y tristemente hoy en día no se está discipulando. Y prueba de eso es que la mayoría, cuando la reforma viene en el siglo XVI, lo principal es volver a la centralidad de la Escritura. Después que había entrado tanta superstición, tantas tradiciones en contra de la Biblia, el foco de los reformadores volver otra vez a ese evangelio de los primeros siglos centrado en la Escritura. Por eso es que la primera escuela pública y el primer lugar donde se impone la educación obligatoria fue en la Ginebra protestante de Calvino, porque los protestantes dijeron, no pueden conocer la Escritura si no la saben leer. Y por eso la insistencia de la educación, de aprender a leer y educarse para que puedan estudiar la Escritura. ¿Por qué digo todo esto? Porque tristemente hoy en día los llamados evangélicos y protestantes no tienen más conocimiento que el católico de a pie. Una ignorancia total. No conocen sus Biblias. Entonces cuando viene la prueba, ay, pero ¿qué es esto? ¿Por qué Dios permite? Mijo, si tú lees la Biblia, ahí te dice, en el mundo tendréis aflicción. Y que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pedro dice que no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si eso, alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, es lo normal. Pero ¿por qué los cristianos hoy en día se sorprenden? Porque no están siendo discipulados.
no están siendo discipulados. Entonces cuando viene un problema se vuelven un 8, no saben cómo responder a ello. Y eso es culpa, gran parte, de los líderes, de los que se supone que estén discipulando. Y entonces muchos terminan, dicen, bueno, a mí me vendieron